Hola a todos, ¿cómo estáis? Bueno, retomando la serie junto a mi amigo el doctor Íñigo Gómez Ojinaga, ya sabéis, campos sutiles, energía personal y todo lo que tenga que ver con esta metafísica que a todas luces se antoja tan necesaria a día de hoy para comprender lo que, bueno, en esencia lo que somos, ¿no? Lo que somos y dónde estamos. Hoy vamos a empezar de una manera bastante amistosa porque tengo que reconocer que estoy muy satisfecho ya que algunos allegados, suscriptores del canal e incluso algunos colaboradores del mismo, pues ya me han comentado que están muy contentos con esta sección nueva que estamos haciendo Íñigo y yo y que sobre todo destacan lo que es la cercanía y la sencillez, que son unos valores para mí muy importantes en esto de hablar de disquisiciones un poco metafísicas. Así que Íñigo, enhorabuena porque la verdad es que está yendo muy bien. ¿Qué tal? Pues muy bien, muy buenas y nada, encantado de estar aquí otra vez. Y bueno, pues nada, pues agradecido por bueno, pues a la gente le gusta. La verdad es que hay mucha gente que me dice que bueno, que como que, bueno, lo explico bien o lo explico de una manera, tal vez, no sé, a mí es lo que me toca, ver las cosas o ciertas cosas muy claras. En mi vida personal, en mi labor profesional y mi vida personal también, no es que las consiga densificar, o sea, conseguir todo lo que esto, pero sí que es una línea que tengo muy clara, el trasfondo lo tengo muy claro y te encuentras en una situación en la cual tú ves con una claridad cristalina algo que necesitas comunicar, siempre entendiendo que cada uno está en un nivel de conciencia y que cada uno va a ir absorbiendo una parte de lo que digas o, depende, su nivel de conciencia va a coger más o menos o va a llegar hasta esto, simplificarlo al máximo para que por lo menos intelectualmente se pueda entender de la mejor manera posible para que luego tú lo puedas llevar a la práctica a tu manera. Entonces, como llevo machacándome mucho para intentar, sobre todo lo he aprendido mucho con los talleres, también en consulta. Ahora en consulta con la gente nueva, la información que tengo que dar, pues la comprimo, doy mucha más información que hace años y quiero que la gente salga con la máxima información posible sin poner la cabeza como un bombo. Entonces dejo que la gente, pues a lo mejor, pues grabe la conversación, luego le hago unos dibujos también para que luego los tengan como más y tal. Y al final sí que es una de las cosas que me estoy dando cuenta que es lo que me toca a mí. Cada uno tiene que estar en lo que tiene que estar y a mí una de las facetas es intentar explicar ciertas cosas que yo tengo muy claras de la mejor manera, de la manera más sencilla posible. Entonces, continuamente te van viniendo maneras, ideas, formas de explicarlo, ejemplos. Y bueno, supongo que también el aspecto, los tiempos astrológico-energéticos en los que estamos también hace que esto sea también más fácil con todo el aire que hay este año, pues está claro que ahí me voy dando cuenta que la faceta de ideación y de comunicar y tal, pues la manera de comunicar tiene que fluir también de una manera lo más sencilla posible, porque ahora es tan necesario que, claro, tú para empezar a practicarlo también lo tienes que entender de alguna manera. Si no hay una comprensión mínima, no vas a poder entender porque esa comprensión tiene que pelearse con otros programas que tú tienes a nivel mental y bueno, pero bueno, en fin, vamos poco a poco haciéndolo lo mejor que podemos. Y la verdad es que, bueno, ese es el parte del camino y de lo que toca, ¿no? Experienciar, ayudar a la gente a tener sus experiencias y luego darles una explicación también a nivel de conceptos intelectuales, mentales, que les ayuda todavía a integrar mejor y a poder avanzar en su experiencia individual. Y en eso estamos. Que no es poca cosa. Bien, me alegra mucho porque sí es cierto que en estos dos primeros programas que hemos hecho de la serie hemos hablado mucho de ese valor supremo de la experiencia, que hoy tengo algunas notitas, incluso algún libro que hace mención a ello y que quiero rescatarlo para comentarlo contigo, ¿no? Pero sí que es cierto que me quiero detener un poquito en estos primeros compases sobre algo que es importantísimo, ¿no? Que es eso que podríamos llamar la creencia, pero no la creencia como fe ciega, ¿no? Sino como apertura. Como apertura que, oye, aquí hay mucha más realidad que la que, bueno, pues eso, el consabido sistema del que hemos hablado tantas veces, pues nos quiere hacer creer precisamente. Y que, bueno, pues yo creo que viene siendo ya bastante evidente que vivimos en algo que es mucho más amplio, ¿no? Entonces uno se tiene que ir abriendo a eso que podemos llamar Dios, fuente, conciencia, lo que sea, pero a saber que somos algo mucho mayor de algo también a su vez mucho mayor.
Y quería empezar con ello, ¿no? Por si lo quieres comentar, porque estos últimos días, especialmente, pues hombre, a ver, ya lo hice en una sección que he abierto recientemente en el canal que he titulado Reflexiones, Íñigo, en la que, bueno, pues me dejo llevar por el corazón y simplemente hablo desde ahí. Y ayer, pues hombre, sinceramente, después de 4 días en los que el cielo se ha puesto un poco sospechoso, vamos a dejarlo así. Un poco rayado. Sí, un poco rayado. Se ve que hay gente a la que le guste, o sea, no sé, debe de haber inteligencias cósmicas a las que les guste hacer un poco el 3 en raya. Pues bueno, ya es impresionante, o sea, el grado de ya directamente, ya diría de no creencia, porque ya no importa cuántas observaciones puedas plantearle a la gente. O sea, ya directamente se trata simplemente de puro sentido común. No hace falta que aparezca gente del talante de una Uced Morgade, al quien quiero mucho y le tengo un gran aprecio, y que te diga, mira, esto es esto, y lo puedes ver de esta forma, está patentado, incluso en el BOE aparece, no importa, ya no se quiere ver, e incluso aparecen, a mí me gusta llamarlo los técnicos oficiosos del sistema, para decirte que, ya sabes, siempre te hablan como si fuéramos, pues, prácticamente niñitos, que no tenemos... normales. Vamos a decirlo de forma así ya más abrupta, exactamente. Entonces ya llegamos a ese punto en el que prácticamente podemos ver que hay una absoluta bifurcación entre aquellos que queremos, bueno, pues simplemente confiar en nuestra experienciación directa, que ya no es que no nos haga creer, es que nos haga observar y darnos cuenta ante un hecho tan flagrante como este, y otra gente que ya parece que se cierra en banda ante algo que me acuerdo que me comentaste ya en Petit Comité hace ya tiempo, hace más de un año, en el que me dijiste, es que ya la gente incluso su vida va a peligrar si se sigue plegando a los designios de un sistema ya no corrupto, sino literalmente psicopático y desatado. Si quieres comentarme algo al respecto, te escucho. Sí, mira, hay dos temas, dos cosas interesantes, muy interesantes. La primera es, cuando tú vas avanzando, el concepto de nivel de conciencia empiezas a integrarlo o a entenderlo mejor cuando te enfrentas a seres humanos o a pacientes que en un primer momento tú piensas que si les ayudas a tener una experiencia potente, va a ser imposible que su cuerpo mental no pueda integrar esa experiencia. Y que el clic sería casi como inevitable. Es decir, si tú tienes unos resultados fuertes, potentes, un cambio importante, la aceptación de esa experiencia haría que toda esa programación que va a la contra no se sostuviera tan fácilmente. Bueno, en mi periplo personal, después de 32 años como médico y 23 años trabajando a nivel holístico y habiendo visto miles de pacientes, eso es muy matizable, porque he visto gente, y ahí es donde entiendes mejor el concepto de nivel de conciencia. Hay gente que sin haber tenido grandes experiencias le ha sido bastante fácil encarrilarse de una manera, estamos hablando de la gente que de verdad hay una coherencia entre lo que dice, lo que hace y lo que siente. Es decir, no el que habla de boquilla, luego le viene la experiencia y resulta que se va para el otro lado, no. Gente que tú ves que realmente aguantan como campeones las embestidas de las experiencias que les vienen y van alineándose hacia una determinada dirección, a veces no han tenido que tener muchas experiencias como potentes, ¿no? Otros las han tenido bruscas o progresivas y lo han hecho, pero hay gente que aunque tenga una experiencia muy potente, muy esclarecedora delante, ni siquiera se hace el clic. Entonces, eso es una cosa que yo he ido aprendiendo con los años. Y si bien hay que respetar el nivel de conciencia de cada uno, sí es verdad que empiezas a entender mejor por qué no solamente lo que se puede mostrar es suficiente para que ese clic se dé. Es decir, hay un clic interno que todo ser humano tiene que hacer para encaminarse hacia el recuerdo de que es un ser espiritual encarnado, es decir, un ser humano. Es decir, estoy en una experiencia humana, pero soy un ser. Entonces, esa es, digamos, lo que han ido cortando y separando desde hace muchos siglos de una manera progresiva. Primero, con el paradigma religioso, una vez que a la gente se le impide tener experiencias de expansión de conciencia de una manera fácil, es decir, a partir de la Grecia presocrática, después, como nos cuenta muy bien nuestro amigo Paco Vinagre, cuando lo explica de maravilla. Primero, ya a la gente se le deja
digamos, se impide que la gente de una manera fácil pueda experienciar, tener esas experiencias. A partir de ahí, primero, lo espiritual, el ser, te lo ponen fuera. Dios está fuera de ti y tú eres un pecador asqueroso, un pringao que aquí no tiene... Y necesitas el intermediario, que es el sacerdote. Ya empezamos a dividir, a cortar entre ser y humano. Ya somos ser humanos, sí, somos ser, pero el ser está fuera de ti, no está dentro. Y ya con el paso de los siglos viene el otro paradigma, el otro subparadigma que digo yo, del paradigma del sistema, y el científico ¿qué hace? Te dice, mira, es que la parte del ser no podemos demostrarla científicamente. Claro, según la ciencia que ellos defienden. Entonces ya nos quedamos solamente con lo humano. Y mira, este es el que te dice, mira, que hubo una explosión, no sabemos qué había antes, chocaron dos rocas, vienes del mono y eres tonto. Y necesitas un intermediario. O hacer 3 carreras, como yo, para ser más listo. Porque si no, como vienes del mono, somos todos tontos. Entonces, ahí es donde te das cuenta que para recomponer eso, para recomponer ser humano y llegar a hacer ese clic que te encamina hacia no solamente el reconocimiento intelectual, sino la experiencia individual, para que te metas ahí necesitas una especie de clic, o igual son varios clics que se tienen que dar. Esos son indispensables que se den. Ahora bien, el cuándo se dan, el cuándo se den o el cómo, eso es lo que hay, es imposible saber en un ser humano que tienes delante tuyo si lo va a hacer o no lo va a hacer. Y donde yo pensaba en su día que con una experiencia cañera pues no va a haber más remedio y voy a convencerle o voy a conseguir que este vaya para acá, pues te encuentras con que aun con la experiencia cañera luego resulta que sí ha conseguido, pero en otra faceta o en otra... De repente actúa desde el otro paradigma, no desde el paradigma hacia el que se estaba encaminando. Y ahí es donde vienen las hostias energéticas. Es decir, y no es un castigo del éter, ni de Dios, ni de la fuente, es que energéticamente ya a la velocidad que vamos no podemos generar 2 realidades a la vez. Una en la cual el poder lo tengo yo y emana de dentro hacia afuera y otra en la que sigue habiendo poderes externos que me pueden condicionar. Entonces, eso empieza a ser muy incompatible. Y claro, si el clic no lo haces, no puedes alinear toda tu energía hacia una dirección. Es decir, salta un caballo, quédate en uno, o salta al otro, o quédate en uno hasta dar el salto, pero en un pie, no puedes tener un pie en un caballo y otro en otro. Vale. Entonces, esto es quizás de lo que en los últimos años más he aprendido a base de ver pacientes y pacientes y pacientes. Porque muchas veces tienes al paciente, lo exploras físicamente. Tú ves que tiene un abdomen sensible, congestivo, le duele cuando le exploras, tiene una contractura, un bloqueo vertebral aquí, otro bloqueo vertebral por allí, puntos reflejos en manos, en pies dolorosos. Le tumbas en la camilla, le ayudas a que desencadene un proceso de autoarmonización de toda su estructura energética y luego le vuelves a explorar media hora después, sin haberle tocado y sin haber tomado ningún químico, le tocas y la exploración ha cambiado totalmente. Bueno, eso para mí sería más que suficiente para que tú te des cuenta que todo lo que te están contando, todo lo que se defiende como la biología oficial se cae. Porque si tu estructura física biológica bioquímica ha cambiado sin tocarla y sin tomar nada, simplemente estando tumbado en silencio y en quietud y dejándote llevar, eso significa que tu estructura física está dependiendo de algo que ocurre en lo invisible, a no ser que seas clarividente. Entonces, eso ya es un... Bueno, pues me he dado con la cabeza contra un muro muchas veces, viendo cómo la gente se queda como una anécdota a veces, no una anécdota, pero... sí, pero luego, bueno, cuando vienen las duras y las maduras, siguen tirando, muchas veces no se dan cuenta y tiran para otro, les lleva el miedo a otro lado. Entonces, coge esa experiencia y dices, joder, esto ya tendría que ser suficiente una experiencia de esta. O sea, vivir esta experiencia, por lo menos te replanteas todo. Y si es verdad que la gente que me llega desde hace varios años a mi consulta, a mí directamente, pues ya tiene un nivel que le permite, evidentemente, yo puedo hablar de muchas cosas ya con la gente que me viene. Salvo un porcentaje muy pequeñito igual que no era como hace años, pero aún así está el que hay un clic personal que tú no puedes controlar. No puedes controlar los tiempos de un despertar de conciencia de un ser humano. Ese ser humano, si puede, va a depender de él. Sí que es verdad que se lo puedes poner más fácil. Pero a veces tenemos expectativas
que no se cumplen porque no acabamos de entender o no acabamos de recordar bien cómo funciona todo. Entonces, eso que has dicho de eso, ¿no? Es que cómo no lo puedes ver. Bueno, y esto enlaza con la otra parte y es, que es lo que yo explico, ¿por qué cuando lo tienes muy claro a un nivel mental o intelectual, intentas plasmarlo y ves que no te sale como piensas que debería de ser? Porque en tu cuerpo mental, y es lo que impide el clic también, aunque ya hayas hecho el clic, todavía en la parte más profunda de tu cuerpo mental tienes un montón de programación que va a la contra. Y si yo digo, quiero ir hacia la derecha, pero en mi inconsciente hay una fuerza que me lleva hacia la izquierda, esa todavía tiene mucho peso. Entonces, hay que entender que aunque yo quiera ir y lo tenga cada vez más claro, tengo resistencias y esas resistencias solamente las puedo ir venciendo si persisto, si voy buscando experiencias del tipo de las que sean que me ayudan a mí a tenerlo cada vez más claro. ¿Por qué? Porque cuando aumenta en mí el convencimiento y la certeza, solamente entonces es cuando yo voy destruyendo toda esa programación que me han metido desde pequeño, desde que he encarnado, y que es la que me está lastrando para que yo pueda ir hacia donde empiezo a querer ir. Y esto lo explico mucho porque creo que es importante, porque la gente, para que la gente no tire la toalla, no es entenderlo y ya está. Eso es otra trampa del sistema. La gente está obsesionada con entenderlo y te hacen luego preguntas. Déjate la pregunta, ¿qué has sentido? ¿Has visto cómo tu cuerpo ha cambiado? Coño, ¿qué has hecho? Quédate con la experiencia y luego te replanteas lo que quieras. Pero primero la experiencia, intégrala y agárrate a este tipo de experiencias. Digo esta como una de muchas que se pueden tener. Agárrate a esto como un koala al árbol. O sea, y no lo sueltes porque esta experiencia, cuando tengas dudas, recuérdala. Tu cuerpo físico cambió sin tomar nada y sin que nadie lo tocara. Eso significa que aquí hay mucho más de lo que nos están contando y tú empiezas a darte cuenta y a poder experienciarlo. Así que agárrate fuerte a este tipo de experiencias. Bueno, se han abierto muchas tangentes, voy a intentar condensarlas porque hay cosas muy potentes. Bueno, voy a empezar por el final. Claro, en un mundo en el que tenemos fact-checkers, ¿no? Tenemos la Wikipedia, que se toma como si fuera, bueno, claro, el otro día todavía una amiga me decía, no, pero claro, la Wikipedia es libre, tío, ya sabes, o sea, es gente de buena voluntad que está ahí comentándote para que lo podamos compartir, ¿no? O sea, bueno, oye, me parece muy bien, pero no creo que sea tan sencillo. Y luego, por otro lado, tenemos la consabida IA, inteligencia artificial, que a día de hoy, pues claro, si le preguntas instantáneamente, te va a poner precisamente eso, esas entendederas que no van a ser lo que realmente tú confías. Si a una IA le dices a ver qué es lo que está pasando por el cielo, te va a decir que es una conspi o que directamente son, pues eso, vapor de agua que le ha dado por condensarse a menos 40 bajo cero. Bueno, vale, muy bien. Pero yo personalmente, ya sabes, trazo una línea ahí y prefiero precisamente confiar en lo que es mi propio sentir y en lo que es la propia lógica, que no me la va a dar ningún entendimiento, sino algo mucho más profundo como conectar los datos y por cierto, la pura intuición, que está más conectada con el sentir. Vale, pero luego había otra cosa y es que te escuchaba y no voy a ser malo, pero es que todo el rato me estaba acordando de determinadas personas que conozco muy bien. Y a ver, por supuesto voy a guardar su anonimato porque, hombre, no sería de recibo, ¿no?, hablar de ellos en el programa, porque alguno de ellos es un gran amigo dentro de lo que es la otra línea, ¿no? Esto no estamos hablando de alternativos disidentes, estamos hablando un poco de esa otra humanidad a la que, bueno, pues poco a poco, como bien planteabas, Íñigo, nos estamos bifurcando y ya la coexistencia empieza a ser un poco compleja. Hace algo más de 5 años, una persona muy querida por mí pues tuvo un accidente en el que literalmente casi se mata. Un accidente de coche que casi se mata. Y iba con más conocidos, iban varias personas en el coche. Y te cuento esta experiencia precisamente porque fíjate el relato tan divergente de 2 de las personas que estaban en el coche. Una de estas personas me comentó que en el momento del choque se quedó inconsciente, pero le pasó pero fugazmente, pero con muchísima claridad. Me dijo que vio literalmente 3 cruces ardiendo. O sea, y que fue sobrecogedor porque seguramente, pues vete a saber si podía retrotraer a otra vida, porque también aquí abrimos, como te decía, otro melonar. Y es el tema de que venimos con algo y esa precisamente experiencia y caudal de experiencias previas parece que marcan mucho la pauta hacia dónde y hasta dónde te puedes abrir. Luego, si quieres, lo podemos tocar.
Pero es que otra de las personas, esta amistad cercana, cuando le pregunté a ver qué tal había sido, porque casi se va al otro barrio. O sea, estamos hablando de que fue la persona que más jodida se quedó del accidente. Estuvo convaleciente un año. Pues casi parecía que me decía con orgullo que no. Si me dices que sí he visto el túnel y sí he visto algo, nada. Simplemente no tuve nada. Nada. Yo no vi nada. Y casi lo decía como con orgullo. O sea, casi que se estaba... Precisamente le dije, oye, fulano, ¿no crees que te estás autoimponiendo el hecho de creer que no has visto nada? Porque a mí esto me suena como que tienes un poco de miedo a que yo te pueda sojuzgar con respecto a lo que has visto, lo que tal cual. Nada. Impresionante. Era como una coraza que no quería contar. La ironía, Íñigo, fue que cuando las banderillas llegaron al año después, esta persona pidió vez para las banderillas. Entonces ya puedes ver un poco, ¿no?, la mentalidad que había. Entonces aquí es donde te puedo plantear la cuestión en este diálogo tan bonito que estamos teniendo. Es evidente que venimos con algo. O sea, es decir, esa propia experiencia de lo que estamos hablando ahora mismo, de incluso ver las diferentes gradaciones de reacción, hace que más allá de cualquier tipo de tradición espiritual o de astrología o de lo que quieras, hay una evidencia. Y a mí, de nuevo, mientras te escuchaba, me estaba retrotrayendo algo que aprendí de nuestro querido Nahuán, que es que al parecer, y por cierto está muy relacionado con las hipótesis del corazón helicoidal, ¿no?, de Manuel Ballester y compañía, parece ser que incluso en la propia anatomía más ínfima de nuestra esencialidad física, de los átomos, Nahuán me explicó de que debe haber una estructura en espirilla que se activa de alguna forma determinada, muy al compás de la coherencia cardíaca del corazón helicoidal, y que tiene mucho que ver con, de nuevo, el cauce de experiencias, pero ya estamos hablando de encarnaciones, ¿eh? O sea, fíjate lo que se nos gira. Entonces, si quieres razonar un poco esto, sería interesante, porque parece que no hay forma en algunos sujetos, no hay, pero en otros venimos con un bagaje y es verdad que con un pequeño clic algo se activa. Incluso cuando llegan momentos como hace 6 años, que de repente desde los primeros compases es como otro cuento. ¿Cómo lo ves? Pues mira, te voy a poner un ejemplo para que entiendas. Es un ejemplo de un paciente que, bueno, no es mío, pero el caso es de primera mano de un amigo común con el cual hemos compartido programas. Y un paciente que entra en un estado de expansión de conciencia en el cual en ese momento tú puedes conectar desde la atención sintiente, desde el alma que eres. Tú conectas con toda aquella información que viene contigo y de repente se te planta delante una visualización en la cual tú te estás reconociendo a ti mismo, pero en un cuerpo distinto. En una vida, si en tiempo lineal fuera, si hablamos en tiempo lineal, en una vida anterior. Vale, que el alma está conectada fuera del tiempo y el espacio a todas esas experiencias, pero bueno, ahora no vamos a entrar ahí. Bien, tienes a un ser humano que está en un estado de relajación, expansión de conciencia, sin hipnosis y sin drogas y sin nada, está observando eso con una nitidez importante. Y está viendo cómo se desarrolla esa experiencia y está además reviviendo todas sus sensaciones, esa carga emocional que esa experiencia tiene, porque probablemente era una experiencia que la tenía sin integrar. Bien, en el momento en que él está reviviendo eso, el médico que está a su lado, dándole un punto de apoyo, sigue y tal, en un momento el paciente dice, bueno, pero esto es imposible. ¿Por qué? Porque mi religión no acepta la reencarnación. Con eso te quiero decir hasta qué punto la programación que está hackeando nuestro cuerpo mental en este coche puede boicotearnos, o sea, lo bien hecha que está maquiavélicamente hablando. Por eso te digo que a veces, aunque tú tengas delante una prueba clara y la estés sintiendo, que nadie te ha llevado, vete a no sé, no, te ha llegado, te la estás viendo tú porque en ese momento es lo primero que te está llegando. Igual has llegado a través de una emoción que no sabes de dónde te viene, te está perturbando, o de un síntoma, has llegado a esa experiencia.
Y, evidentemente, cuando un paciente toca esa información, normalmente se suele dar una catarsis, tú haces una integración de esa información, desbloqueas una especie de bloqueo de un quiste energético que está bloqueando eso, que no está integrado y tal. Pero te puedes encontrar con esto. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta, pues, las dificultades reales que tenemos y enlazamos con lo que hablábamos antes. Es decir, es que aunque lo tengas nítido y cristalino delante, puede haber un programa que todavía tiene muchísimo peso en ti y puede ser una identificación que has hecho con una religión, con un dogma religioso, no con un dogma religioso, que al final es una creencia. Y si esa creencia es limitante en algunos aspectos, esos aspectos no los vas a experienciar o los vas a negar si se te ponen delante. Entonces, si a ti te da miedo o bien tú niegas en tus creencias ciertas experiencias, no las vas a tener. No las vas a tener. Cuando te toque hacer el tránsito, te será un poco más complicado. No imposible y no obligatoriamente te tienes que quedar atascado. Pero evidentemente te va a ser un poco más complicado. El que se abre tiene ciertas experiencias y en base a esas experiencias se va abriendo, pues evidentemente esa gente luego lo tiene más. Y además, como dice este amigo nuestro, además, que tiene toda la razón del mundo, cuando uno pierde el miedo a morir, pierde el miedo a vivir. Y esta es la clave. ¿Cuándo pierdes el miedo a la muerte? Cuando realmente recuerdas que eres un ser humano. La parte del ser es eterna e inmortal y la parte humana es un vehículo que ahora mismo estás pilotando en un plano dimensional y es finito en el tiempo-espacio desde el plano dimensional. Pero mientras lo estás pilotando, tu coche humano debe de manifestar las cualidades de tu alma. Si no lo está haciendo, es porque le estás dando poder a una programación mental tan perfectamente y brillantemente diseñada que hace que te sea dificilísimo muchas veces romperla para poder experienciar lo que realmente quieres o te gustaría. Y este es el trasfondo en el cual nos estamos moviendo y este es el verdadero trasfondo en el que vamos hacia la bifurcación, porque a la vida ya no le vas a poder convencer si decir que yo sí soy un ser espiritual encarnado, soy un alma encarnada de boquilla. Tiene que haber un convencimiento, una certeza profunda. Eso normalmente viene o bien porque tu alma tiene ya muchas experiencias, un gran bagaje y te ha sido relativamente fácil espabilar porque venías a lo mejor con una misión también, con un don, un talento que puede ser el ayudar a otros a llevarles a un nivel vibracional mínimo en el que puedan hacer cierto clic que a lo mejor tú ya lo tienes hecho, que igual ya lo tenías ya casi hecho desde que naciste. Del todo no, porque te estás jamando toda la parasitación mental. Una vez que encarnas, te jamas toda esa parasitación mental, pero a ti te va a ser más fácil, digamos, zafarte de ella. Y al zafarte tú, estando encarnado, vas a ayudar a otros a que se zafen. Pero aquí es donde, cuanto más claro lo tienes tú, más experiencias tienes y con más pacientes o más seres humanos tratas, te es cada vez, al principio, hasta que entiendes esto de lo que estamos hablando, te es difícil entender cómo es posible que haya gente que no puede verlo. Con la experiencia delante. Con la experiencia delante. Entonces, esto hay que entenderlo porque ahí es donde nos hemos ido dando cuenta estos 6 años que la información verbal intelectual solamente es útil al que viene a pedírtela. Y entonces, ¿qué nos queda? Pues bueno, ¿qué me queda? ¿Cómo puedo seguir ayudando a los demás aunque no vengan a pedirme o aunque yo vea que son incapaces de hacer el clic? Bueno, trabajarme yo y evolucionar yo. Cuanto más avanzo yo, cuantas más experiencias puedo tener y cuanto más claro y más grande es mi discernimiento y mi convencimiento, ya lo estoy emitiendo. Primero en mi burbuja de realidad a los más cercanos y a través del inconsciente colectivo a toda la raza. Por eso es tan importante el trabajo individual que a la vez se fusiona con el colectivo. Para mí este es el ensamblaje entre lo individual y lo colectivo. Si bien, aprovechando que dicen que estamos en la era de Acuario, que lo colectivo coge un peso, a lo colectivo llegamos a través de lo individual. Entonces, el trabajo individual
de experienciación y luego si a eso le añades el recuerdo y el conocimiento de nuestra estructura energética, de esa jerarquía energética que hay de lo sutil a lo denso, que lo han explicado todas las tradiciones ancestrales, cuando llegas ahí es cuando realmente pones pies, puntos de apoyo para que la gente pueda hacer esos clics. Y el que los consigan o no lo consigan también es un aprendizaje para nosotros. Nosotros tenemos que aprender que el que lo consigan o no depende de ellos, pero es fácil entender que un hermano mayor hay cosas que tiene que dejar que el hermano pequeño las haga por él y que se dé cuenta y que se equivoque y que tenga errores porque tú ya los tuviste, aunque no te acuerdas a lo mejor, porque a lo mejor fue hace unas cuantas vidas o unas cuantas encarnaciones, pero tú pasaste por lo mismo. Y ahí es donde tienes que aprender también o tienes que recordar o aprendes a no desesperarte cuando ves algo tan claro y dices, ¿cómo es imposible que la gente, o que haya tanta gente que no ve estas cosas? Entonces, ahí es donde tenemos también que aprender a que eso no nos descentre tanto para poder hacer lo que hemos venido a hacer y ayudar a la mayor gente posible que podamos ayudar. Joder, es que aquí es un temazo, este que acabas de tocar, porque especialmente en el ámbito más divulgativo en el que ambos nos movemos, yo voy observando, incluso en carne propia, precisamente por mi experiencia, que a veces sí es cierto que uno puede un poquito entristecerse porque contenidos como estos, que son, bueno, a mi parecer, ¿no? y mi sentir, son muy, muy valiosos, pues a veces, bueno, pues quedan un poco en un ámbito un poco más pequeño, más underground, si se me permite la expresión en inglés, que lo que podría ser otras cosas que caen en el mero divertimento y entretenimiento. Pero, claro, a ver, uno va renovándose. O sea, yo precisamente lo que estoy haciendo con el canal es con esta serie y con otras que estoy haciendo yo, me estoy lanzando a confiar en mí y a que, bueno, oye, uno tiene un mensaje, a donde llegue ya, eso es cosa del propio mensaje. Una vez que lo vuelcas, es como cuando uno compone una canción, ¿no? La canción cobra vida propia. Pero, claro, vengo observando esto y sí es cierto que me gustaría detenerme un poco en ello, ¿no? Ya que estamos hablando de estos temas. Y es el complejo mesiánico. O sea, he observado mucho a algunos divulgadores. Recientemente me acuerdo en Instagram a un personaje que tenía muchísimo seguimiento, como veías que prácticamente en su lamento hablaba su ego. Porque, claro, él se estaba adjudicando que él tenía, vamos, como tiene un seguimiento de miles y miles de personas, claro, como no estaba consiguiendo despertar a la gente, y claro, yo personalmente sentía, y mientras le leía decía, bueno, pero Manuel, ¿quién eres tú para...? No se llama Manuel, es un nombre random. ¿Quién eres tú para despertar a la gente? O sea, es decir, no podemos. Ha habido algo que me ha encantado que has dicho, y es que efectivamente desde lo intelectual no se puede. O sea, esto es mucho más hondo, es muchísimo más profundo, es algo que diríamos que es ya casi intuitivo, sentido, muy primal, si se quiere, ¿no? O sea, no tiene nada de esto. Entonces, si yo, imagínate que estuviera en esa situación y te diría, Íñigo, pero ¿cómo puedo lidiar con la frustración de aquellos allegados o incluso a aquellos a los que estoy divulgando? ¿Cómo puedo hacer? No sé, mi misión es cambiar el mundo, no lo estoy consiguiendo, ¿qué hago? Pues esa es una cosa por la que yo también estoy atravesando y he atravesado. Es decir, llegado a cierto punto, sobre todo si tienes cosas que las ves como muy claras y incluso las estás llevando a la práctica de la mejor manera posible en tu camino, ¿no? Al final, lo que te queda es, bueno, consigas lo que consigas. A ver, yo al final, claro, yo en el enfoque que tengo, claro, te voy a hablar de mi experiencia, de la mía, No digo que esta tenga la experiencia de todo el mundo, la mía. Yo al final, mira, en el enfoque que tengo es el siguiente. Como lo que yo animo a la gente a experienciar, el recuperar de nuevo la experiencia del ser humano que somos. La manera que tengo yo de explicárselo y de llevarles a esa experiencia es decir, bueno, para hacer un barrido, una rearmonización de toda vuestra estructura energética del coche que pilotéis en este plano dimensional, todo el cuerpo mental, emocional y bioeléctrico que tenemos, insisto en desencadenar un proceso en el cual tú, de una manera consciente o inconsciente, encuentras unas sensaciones en las cuales tú te quedas dejas aparcado la mente consciente, el pensamiento consciente, te quedas a sentir, me olvido de pensar.
y te vengan pensamientos o emociones que te pueden venir, tú estás atento, desde un observador neutro, desde un testigo. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás reconociendo en ese momento, dejando que se exprese plenamente el éter, Dios, la fuente. Estás reconociendo que si el éter es todo lo que existe y todo lo que existe es el éter existiendo, el éter está en todo. Entonces, a partir de ahí es donde desencadenas procesos de rearmonización de una manera automática. En vez de ir a buscar el problema, lo que reconoces es que ese problema no está sostenido en el éter. Está sostenido solamente desde tu programación mental. Entonces, cuando rompes de esa vía indirecta, claro, cuando tú trabajas de esta manera te das cuenta que no eres tú el que está despertando, es el éter que a través tuyo está haciendo un trabajo. Entonces, ahí te ayuda que aunque sí tengo una individualidad álmica y no hay que renunciar a ella, y tengo una estructura energética con los 12 arquetipos zodiacales que están implicados y tengo más de uno que de otro, yo soy más fuego, el otro más tierra, el otro más aire, el otro más agua, vale, eso. Pero reconociendo eso no pierdo de vista o intento no perder de vista que realmente es el éter el que se está expresando como mi individualidad. Cuando empiezas por lo menos a reflexionarlo así, digamos que te es más fácil entender o trascender la fase mesiánica que todos los terapeutas médicos o tal solemos atravesar siempre en algún momento. Claro, al principio cuando tienes un impulso de ayudar o de ayudar a sanar, piensas que tú estás desencadenando la sanación, que tienes que convertirte en una máquina de sanación masiva, es decir, que depende de ti, que depende de ti. Y luego te empiezas a dar cuenta que no, que coño, que tú pones un punto de apoyo, pero si el paciente no hace algo que empiezas a percibir que tiene que hacer, no se da el milagro, no se da el proceso. Entonces ahí es donde empiezas a darte cuenta que ya no depende de ti solo. Tu misión, sí, poner el mayor conocimiento que se me da bien a mí, saber qué es lo que se me da bien a mí para ofrecerlo al paciente como punto de apoyo, como muleta, pero es el paciente el que tiene que agarrar la muleta para dar el paso, pero el paso solo lo puede dar el paciente. Entonces, al final, ¿qué te queda? Pues al final a mí me queda, haz todo lo que creas que tienes que hacer, intenta soltarte de los resultados, que muchas veces es difícil, de las expectativas. Intenta quedarte a gusto contigo mismo haciendo todo lo que crees que tienes que hacer, hazlo de la mejor manera posible, saca la mejor versión tuya e intenta llegar a un estado de paz contigo mismo, porque si encuentras esa paz contigo mismo, esa sensación de decir, mira, yo he hecho todo lo que he podido y no lo he hecho esperando algo, lo he hecho porque, mira, me ha salido de corazón, lo he hecho bien y aunque siempre es necesario cierto reconocimiento o cierto resultado, porque eso también te nutre para seguir adelante, no vincular nuestro camino exclusivamente a los resultados ni a lo que pensamos que tenemos que obtener. Y eso está haciendo, a mí, por ejemplo, pues hay fases en todo mi proceso de estos últimos 23 años que me han dado así, pero fuerte. Es decir, ha habido momentos, yo he tenido muchos momentos, a pesar que soy muy optimista y siempre me río, pero yo tengo muchos momentos en los que he estado a punto de tirar la toalla, es decir, porque llega un momento en el que dices, joder, es que parece como que no hay unos resultados suficientemente contundentes, pero luego ves que aunque los haya, no se da el clic en el paciente, entonces ya empiezas ya a ver las cosas. Claro, para llegar a ver ciertas cosas tienes que atravesar ciertas experiencias. Y esas experiencias muchas veces las tienes que atravesar, se te tienen que poner delante y en un primer momento las ves como algo incómodo. Hasta que al final aprendes a sacarle el jugo también a eso. ¿Y entonces qué ocurre? Si lo aplicamos en el periplo de cada uno de nosotros, hay cosas que ya no nos perturban, que antes nos perturbaban y es a lo que nos tenemos que agarrar. Esto que antes me preocupaba ya no me preocupa y este síntoma que tenía antes apenas me aparece o me ha desaparecido. ¡Coño! Ahora me viene esto, joder, ahora esto. ¿Y ahora esto por qué? Si yo estoy convencido de que estoy aquí, pues dale la vuelta y míralo como una oportunidad de decir, mira, sea una experiencia que está sin integrar, que se ha activado, sea un parásito energético que viene a tocarte los cojones, sea lo que sea, te están tocando una hendidura en tu cuerpo energético. Entonces dice,
me están desequilibrando por aquí, hay algo que me desequilibra, porque si no estaría tranquilo con la experiencia adelante. No, me estoy desequilibrando. Oye, pues gracias. Porque ahora sé que aquí tengo una hendidura y esta hendidura, si yo sigo trabajando, en algún momento se va a cerrar. Entonces, estos hijos de puta que a veces andan tocándonos los cojones, vienen a tocarnos los cojones como necesitan engancharse por algún lado, te van a decir por dónde se te pueden enganchar. Y de, tiene su papel. Eso es. Entonces, es incluso, le puedes dar la vuelta a eso. Gracias, hijo puta. Asqueroso. Por estar enseñándome por dónde te puedes enganchar. Porque ahora me he dado cuenta que si esto me desequilibra, me molesta, me hace daño, es porque hay algo, hay una otorgación de poder a algo aquí que yo he dado y que no he quitado todavía y que por eso me pongo mal, me desequilibro, me pongo hecho un obelisco o entro en una mini depresión. Espérate. Bueno. Vale. Oye, gracias. Ya la próxima por aquí no me vas a pillar, mamón. A lo mejor me encuentras otra, pero cada vez voy a tener menos hendiduras. Claro, te vas integrando. Claro, y esa es mi misión. El que yo me pueda mantener en vigilia el mayor tiempo posible, manteniendo una estabilidad, una paz interior, estar a gusto, no rechazando no rechazando nada, es decir, no de postureo espiritual de que yo, no. De estar bien, me encuentro bien, me siento bien, estoy optimista, vital, con energía, de verdad, o sea, de verdad. Y aceptando que si me desequilibro, vale, hay algo que por aquí que todavía tengo que trabajar o, bueno, tengo fichada la experiencia para ver por qué esta experiencia me desequilibra o aunque no llegue a saber exactamente por qué me está desequilibrando, en un momento determinado puedo observar que ya no me desequilibra. Bueno, pues está ya liquidada. A por la siguiente, que pase el siguiente. Entonces, ¿qué pasa? Que cada vez eres más fuerte. Exacto. Estás más seguro, tienes un convencimiento mayor y eso no solamente te sirve a ti. Ahí es donde estás ayudando a los demás de verdad. Porque ese convencimiento, esa fortaleza que vas consiguiendo en ti mismo es lo que hace, se lo pone más fácil a otro para que haga su clic. Es decir, y hay almas que han venido a abrir una brecha en la matriz mental para volarla luego con C4. Es decir, vamos metiendo la cuña y cuantos más avanzan, más se va resquebrajando y a la gente le empieza a ser un poco más fácil desengancharse. Esos clics que hemos comentado antes, la intención es que cada vez cuesten menos. Y donde hace 5 años a alguien le era imposible hacer el clic, ahora le sea más fácil, aunque haya muchos que todavía no lo puedan hacer. Y habrá gente que no pueda. O sea, lo que has comentado me recordaba mucho a la labor del Satán en el misticismo cabalístico, que Mario Sabán, con quien tengo muchas diferencias, lo reconozco, pero me gusta mucho porque dice que el Satán es el personal trainer, ¿no? Es el entrenador personal que te viene a jorobar y precisamente lo que te está es poniendo a prueba para que mediante las estrategias de ese mal, eso que llamamos mal en el juego de la dualidad en el que nosotros estamos, pues fíjate, si nosotros mismos estamos diciendo, tú lo has dicho, ¿no? Somos una fisura precisamente en lo que para ellos es el bien. Entonces, esta dualidad es lo que tiene, ¿no? Entonces, ese carácter protagónico. Ha habido varias cosas que me han gustado mucho de lo que has comentado, porque además de ese carácter de entrenador personal que tiene el mal en cada uno de nosotros, también estaba recordando otra cita, que ya sabes que siempre soy de citar, y es esa frase para mí maravillosa de David Icke que dice, a menudo la vida tiene la costumbre de enseñarnos sus mayores regalos disfrazados en nuestras mayores pesadillas. O sea, sí, me encanta, porque viene lo cañero y ¿sabes lo que pasa? Que esto te va dando pie a uno de los fenómenos para mí más maravillosos dentro de lo que es el desarrollo de conciencia de un ser humano y es la sincronicidad. Porque, claro, te vas dando cuenta de lo que en un momento te está tocando los huevos y te está jodiendo. Yo el año pasado tuve momentos, de hecho, te puedo decir que curiosamente, desde el famoso apagón hasta más o menos mediados de verano, tuve un descalabro que fue como, bueno, pero ya vale, ¿no? Por favor, o sea, me están dando hostias como panes. Pero, bueno, ahora con cierta perspectiva te vas dando cuenta de que todo tenía una cierta coherencia. En el momento no lo ves. Pero claro, ahora es cuando recojo los frutos y me empiezo a dar cuenta de que puedo aprender para darme cuenta de que cuando me vuelvan a llegar hostias, porque a todos nos van llegando hostias, puedo decir, vale, pero esto tiene un sentido. Esto no es fruto del azar. Esto es que hay algo, porque también, ya te doy paso,
me parece que es muy potente lo que estabas comentando al principio de tu último speech. Y es, a ver, vamos a ver, señores. Es que sí, es cierto, el poder lo tenemos nosotros, pero es que, claro, nosotros somos parte de una amplitud, de una infinitud inmensa. O sea, es decir, tenemos que coger y precisamente en este juego de lo que supone ser un ser humano, como vienes diciendo en todo el programa, tenemos una oportunidad y es hermanar el hecho de que somos una individualidad, pero a su vez parte de algo gigante, algo inmenso, algo enorme. Y cuando ese algo enorme, ese éter que tú estabas diciendo, él se mueve con unos compases que tal vez nosotros no podamos entenderlo, a menos que nos abramos a la sincronicidad, bueno, pues oye, tenemos que ir surfeándolo precisamente. Entonces me parece súper potente porque creo que hay que reivindicar un valor de profunda humildad en esto del desarrollo de conciencia, porque bien lo has tocado y lo has denunciado, me parece súper acertado. Y es que, a ver, ya vale tanto delirio místico, de, como dices tú, de espiritualidad de boquilla, en la que me cuelgo un montón de diplomas, pero luego realmente solo es un canto egoico. Si lo quieres comentar, te escucho. Sí, mira, que me venía cuando estás hablando es sobre el azar y la casualidad, ¿no? Claro. Claro, hacia esa bifurcación en la que vamos, digamos, la idea más grande, de la cual luego van otras en paralelo, es o somos seres humanos o somos humanos. Si somos seres humanos, hay una parte nuestra, hay una esencia que está fuera del tiempo y el espacio, que es eterna e inmortal. Y que probablemente está en otros planos dimensionales, proyectada a este plano, pilotando un coche. Que el coche sí es finito en este tiempo lineal. Pero el coche también es energía que se estratifica y se construye en base a esa esencia que viene a vivir la experiencia. El coche luego se recicla en el universo, pero la atención sintiente que eres, eso sigue vivo. Bien. Si miramos las dos vías en las cuales nos tenemos que ir decantando, en una no podemos vivir, y ahí es donde también vamos a los detalles, que es lo que luego la vida nos trae, y vamos puliendo esto. Porque si realmente soy un ser espiritual encarnado, soy un ser humano, en esta vía solo puede haber sincronicidades, no puede haber casualidad. No puede ser que a veces sea al azar y a veces sea una sincronicidad. No, no existen las casualidades. El azar y la casualidad son los dioses del ateo, que se reconoce ateo materialista. Es decir, el que es ateo materialista sí cree en algo, tiene un dios, su dios es el azar y la casualidad, porque agarra y abraza la tesis de que todo ha sido casualidad. Hubo una explosión que nadie sabe que había antes, chocaron dos rocas, se formó esto y venimos del mono, por resumirlo mucho. Entonces, tú al abrazar estás creyendo en eso, entonces estás, no te voy a decir adorando, pero crees en la casualidad. Pero si realmente te vas yendo hacia la otra vía, llega un momento en que tienes que entender que no puede haber casualidades. Solo puede haber sincronías. ¿Y las sincronías cómo las puedes entender? Pues que si esta experiencia me está viniendo es porque a lo mejor yo tengo algo sin solucionar, una otorgación de poder que no puede seguir estando ahí y me viene una experiencia para darme cuenta de que he dado poder a algo que tengo que quitárselo. Le he dado poder a algo que no es el éter. Me viene una experiencia, la experiencia toca ese quiste energético, toca esa información que yo no tengo integrada y ahí es donde yo me descentro. Entonces no es una casualidad, es que hasta yo puedo haber atraído esta experiencia para solucionar algo que tengo que solucionar, me venga de donde venga, me da igual si es algo mío de cuando era niño, de transgeneracional, de una vida anterior o de lo que sea, me da igual. Entonces, cuando yo empiezo a ver las cosas como no es casualidad que esto aparezca, aunque al principio no tenga ni pajolera idea de por qué me viene, lo único que tengo claro que puedo agarrarme es, vale, esto me está descentrando, me hace daño, me ofusca, no puedo evitar ponerme así, vale, no me voy a pelear con la reacción que me genera, pero sí que cada vez más rápido me voy a colocar en el por qué me habrá venido esto. Primero lo vivo, vale, no lo rechazo, que es peor rechazarlo, lo acepto,
Pero si no lo acepto, porque si no lo acepto no puedo transmutarlo. Porque cuando lo acepto, me relajo y me tranquilizo, ahí es cuando dejo que el éter haga su trabajo. Es que si no, llegamos al inconsciente. Has tocado un temazo, que fíjate, lo iba a tocar en otro programa, pero si quieres así, antes de cerrar, me parece súper importante por enlazar con lo siguiente que toquemos en otros programas. Y es que, claro, la no aceptación radical, señores. O sea, es decir, la aceptación plena y total de que, pues, por ejemplo, de que somos seres mortales, físicos. Eso, por cierto, es el gran desafío para los ateos materialistas, Porque a mí me hace mucha gracia, El ateo materialista medio en cuanto al final... Mira, te voy a contar una experiencia, precisamente. Hace cosa de una semana estuve de nuevo en el canal de mi amigo Julio García, Canal 5 Televisión. Y estuvimos hablando un poco de, bueno, pues cierta deriva política que está habiendo en el mundo y demás. Y, a ver, en general, como tú y como cualquier divulgador, pues, a ver, yo tengo mis haters. Y me encantan, O sea, les quiero mucho. Pero me hacía gracia porque había un hater bastante hostil en la cajita de comentarios de Canal 5, una vez que pasó el programa, que me decía que este Javi es un poco naif, porque es que ese pensamiento mágico que tiene, a ver qué piensa. Y que me baje un poco a la realidad, que hay que hablar de geopolítica, que tenemos que salvar el país y la ideología. Y yo diciendo, madre mía, pues nada, vamos a seguir así, ¿no? Entonces, claro, me hacía gracia porque esa tendencia ateo-materialista es la que luego cuando se encuentra precisamente entre la espada y la pared, ahí es donde va a implorar a Diosito, por favor, sálvame, ¿sabes? Entonces, porque a nadie le gusta morirse. Así de claro te lo digo. Entonces, bueno, la aceptación o es radical o no es. Y ya te doy paso. ¿Por qué? Porque precisamente en la no aceptación de incluso los momentos más jodidos que tenemos, es donde empiezan a aparecer situaciones pendientes. Y el inconsciente, del que ya tocaremos en otro programa, es un depósito impresionante de mugre. Que ojo, igual que el chapapote se puede alquimizar y es un combustible impresionante. Eso lo hablaremos otro día. Tú lo sabrás muy bien porque a nivel de energía es increíble lo que se puede extraer de ahí. Ahí tenemos la obra de Jung y muchos otros. Pero es que parece que no lo queremos. Y a día de hoy, y esto sí que quiero darte el testigo ahora para que nos lo puedas comentar, en este ámbito disidente alternativo, sobre todo dentro de lo que es la divulgación de carácter un poco más espiritual, sí que es verdad que a veces ese pensamiento mágico puede caer en un pensamiento un poco ingenuo. Y es verdad. ¿Por qué? Porque nos lleva a algo que podríamos llamar superamabilidad, positividad impostada, míralo como quieras. Y eso yo creo que hace un flaco favor al desarrollo de conciencia de un ser humano. Porque lo único que te hace es te pone las orejeras, las vendas y muchas veces incluso el bozal. Así que si quieres comentarnos hasta qué punto es imposible, no, imperativo, perdón, alquimizar eso que llamamos negativo, Íñigo. Pues mira, yo creo que enlazando con lo último que has dicho, estoy totalmente de acuerdo en una cosa. No se puede confundir lo que somos de verdad o en el avance del recordar lo que somos. Vas a tener que pasar experiencias muchas veces jodidas sí o sí. Claro. Porque el que tú te des cuenta que a lo mejor no tienes que combatir directamente con algo, con una energía oscura, pero te va a obligar, una cosa es que no combatas directamente y otra cosa es que no te mantengas firme. Bingo. Y con templanza. Es decir, si te combato te voy a alimentar, pero lo que no voy a dejar es que me barras. Claro. No puedo tener miedo, tengo que transmutar el miedo, porque si tengo miedo, hay otorgaciones de poder. Y a los ateos materialistas, muchos dicen, no, yo no creo en nada, sí, espérate un poco, vente conmigo, no sé, se me ocurre, vámonos a Belchite, al pueblo aquel que en la guerra civil ahí hubo una auténtica sangría, que fue una batalla terrible, que el pueblo antiguo quedó allí y construyeron uno nuevo al lado. Vámonos a Belchite, por ejemplo, a pasar una noche juntos allí, a notar cosas, a escuchar cosas y a percibir cosas. A ver, y la mayoría se acojonarían allí. O mételes en una casa encantada, o mételes en una... No, tienes miedo. Si tienes miedo, tienes miedo. Si tienes miedo a algo, es que estás aceptando que hay cosas que te dan miedo, porque tienen poder sobre ti, por mucho que luego digas que no. Buenísimo. Entonces vamos a intentar
Vamos a reconocer definitivamente que hasta que no tienes una experiencia delante, no vas a saber cómo vas a reaccionar de inicio. Claro. Si ya la has tenido y has tenido que afrontarla, ahí tienes un aprendizaje y una evolución. Hasta entonces, reconoce que puedes estar más intelectualmente estimulado hacia algo, pero que todavía no sabes bien lo que es. Entonces, ahí es donde las experiencias le ponen a cada uno en su sitio. A los gurús que hablan de ciertas cosas, sí, como hemos visto hace 6 años, muchos de ellos cayeron porque estaban hablando de cosas que sí, que te podían interesar, podías estar te habías hecho un esquema intelectual sobre experiencias que al parecer no eran tuyas, porque cuando te ha venido a ti la experiencia cañera, te has puesto 25 trapos y 45 pinchazos. Entonces, no es muy coherente que me hables de cosas que luego no hay una coherencia entre lo que dices y cómo actúas frente a determinadas situaciones. Entonces, ¿dónde está la diferencia? En que cuando se te pone la experiencia delante, va a aparecer el verdadero nivel de conciencia que tienes. Y si eres honesto, puedes usarlo para crecer en conciencia. Ahí está. Y si no eres honesto, seguirás queriendo tapar y vendiendo algo que realmente no entiendes lo que es. No es tiempo de vender humos, ¿verdad? No, y cada vez menos. Y ahora estamos en los tiempos en que las caretas se caen y se ve claramente, no solamente porque está saliendo toda la mierda que ya existía ahora de lo que ya sabemos, sino porque dentro de uno mismo ya la incoherencia se paga. Energéticamente se va a pagar y cada vez más. ¿Por qué? Porque a la velocidad que coge todo, pues que ya nos estamos dando cuenta que hay un aceleramiento del tiempo, que yo creo que eso lo podemos sentir casi todo el mundo, hasta los que están muy dormidos, ven que aquí, oye, esto pasa se pasa el tiempo volando, ya, pues prepárate. Total. Claro, a esa velocidad, si tú no alineas tu energía, no la alineas desde decir, no hay una coherencia entre lo que sientes, piensas y haces, pues si se dispersa demasiado la energía así, pues entonces es que te va, claro, eso es cada vez más difícilmente sostenible. Totalmente. O te viene una hostia que te ayuda a alinear la energía, entonces la alineo hacia un lado y entonces ya voy. O llega un momento en el que te la pegas. Totalmente, te diluyes. Claro, que si encima te vas para la otra vía y te alejas todavía más, que eso se ha visto, sobre todo en los últimos 150 años en Occidente, cómo hemos sido capaces y jactarnos encima, tanta gente se jacta, de observar el hecho trascendente de la vida, metafísico, energético, metafísico, espiritual de la vida, como algo, como una creencia, que tú puedes creer en ello. No, estamos hablando de lo que te está sosteniendo vivo, gilipollas. Lo que te está sosteniendo vivo es eso. Totalmente. Y si tú te alejas de eso conscientemente, desde el cuerpo mental, negando lo que eres de verdad, lo que te está sosteniendo vivo cada vez va a poder sostenerte menos vivo porque te estás alejando vibracionalmente de tu... Y al final vas a petar. Si no es pura repentinitis, vas a petar con cualquier... ¿Por qué? Porque tú mismo te estás alejando de la vida. Joder. Estamos llegando a cosas que el otro día además, como pusiste algo de tu maestro Nahual, que estoy totalmente de acuerdo, como toda esta moda que hay de toda esta gente que ya me siento perro, me siento esto, esto es una empanada mental que ya no sabe ni lo que eres. Pero ese es el trabajo de la oscuridad, muy bien hecho, de decirte, primero solo eres biología, ahora ya ni siquiera sabes lo que eres. Es que me ha encantado. El objetivo de la oscuridad es ponerlo todo al revés, es decir, ya no sabes ni lo que eres. Antes era un alma encarnada, aunque ya me fueron separando. Luego solo soy materia, solo soy mi biología. Ahora resulta que ya mi biología, no, yo me siento algo distinto a mi biología. Bueno, ya esto ya es... Claro, ¿qué pasa? ¿Qué sostén energético va a tener alguien que se va derivando hacia allí? Pues la hostia que te vas a pegar va a ser gorda. Va a ser gorda y hay que estar, bueno, pues de lo que podamos estar tranquilos, viendo cómo la gente se pega las hostias, pero claro, ya es el avatar que no responde. El hilo que le llega del alma a este avatar ya es un hilo que como se acaba de romper, o haces el tránsito
porque ya no se puede sostener. Es decir, es un camino de autodestrucción. Totalmente. El alejamiento de la identidad espiritual de todo ser humano, cuanto más la niegas y más te alejas de ella, más difícil es mantenerte en un sostén energético. Como manera que... Sí, perdona, Íñigo. Sí, es que como manera que hayas traído a colación a Nawan, porque te estaba escuchando y sí, claro, estás hablando del pequeño vídeo que hizo sobre los Terian. Y claro, a ver, hay visos de que esto seguramente será algo, pues por supuesto, espoleado por el sistema para ya llevar toda la programación del LGTB. Y yo, por cierto, que quede claro, no tengo nada en contra de que cada uno en su intimidad se acueste con quien quiera. O sea, yo no me meto con eso. Lo que sí que tengo es este pequeño canal que me sirve como altavoz para emitir mi opinión, y a mí me parece que cuando las cosas empiezan a aparecer en todos los lados y lo que vienen haciendo es disociar a la gente, como bien decías tú, Íñigo, de lo que es su biología, es que llegamos a algo que siempre cito, que leí en La danza final de Cali, que es que estamos en una inversión paródica, porque es que ya te descojonas del punto al que está llegando. Hombre, a ver, ya sabemos que la intencionalidad es crear una tecnocracia transhumanista bestial en el que ya el cuerpo sea totalmente eliminado desde su base biológica. O sea, para crear una especie como de conciencia anticrística, si se quiere, ¿no? O sea, eso otro día lo podemos tocar en un programa, es muy interesante. No tienes más que ver, perdona, no tienes más que ver, con todo mi respeto, a ver, aquí no estamos hablando de los, solamente de los, no estamos hablando de los homosexuales, estamos hablando de todo lo que ha venido detrás de eso. Es decir, si tú coges la banderita de este movimiento, sí, los colores, ¿cómo están colocados? Al revés. Son los colores de los chakras al revés. Al revés. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la oscuridad? Poner al ser humano al revés, con la cabeza hacia abajo, con los pies hacia arriba. Exacto. La estrella de 5 puntos invertidos en pentagrama. Estos asquerosos no dan puntadas sin hilo. Entonces hay gente que pues con esa manipulación se deja llevar a un extremo de ciertas cosas, es decir, bueno, entonces de vivir tu vida respetando a los demás, no metiendo ni imponiendo tus ideas a nadie, yo vivo mi vida y tú hay toda esta explosión de que esto hay que aceptarlo de una determinada manera y que estos no, llegamos a los extremos, lo que mucha gente pues le ha pasado, que ya lo estamos viendo en Estados Unidos y ahora se vendrá aquí, que le han vendido de que tú tienes... El problema de tu vida es que te tienes que hacer una operación de cambio de sexo, por ejemplo. Y entonces hay mucha gente que ha hecho eso y luego se ha visto que, coño, mi vida sigue teniendo problemas y sigo siendo infeliz porque a lo mejor ese no era el problema. Es decir, eso era una manifestación de cosas más profundas que a lo mejor no es ni bueno ni malo. Simplemente tú estabas manifestando un desasosiego, un vacío existencial o cualquier cosa y alguien te ha dicho, mira, tu solución es hacer eso. Entonces, toda esta gente que ahora se ha arrepentido y que está viniendo diciendo, joder, o sea, me han hecho esto, alguien me dijo, que es un médico, me dijeron, tú lo que necesitas es esto y tal, y entraron por ahí y ahora se han visto que tampoco ha sido la solución, pues claro, aquí se ha montado un fregado de 3 pares de cojones. De nuevo, otra vez, con los médicos no haciendo lo que teníamos que haber hecho tantas veces, porque yo desde que acabé la carrera... Hace 32 años ahora lo que he visto en el colectivo, desde luego la degeneración a la que la dinámica médica se ha llevado una auténtica. Entonces, bueno, pues esto, ¿qué estamos viendo al final? Estamos viendo la agenda oscura, cómo empuja, vendiéndotelo de una manera así como muy buenista a que la gente se vaya alejando de ese trasfondo. Es decir, tú te vas alejando, vas haciendo cosas cada vez más alejadas de esa. Pero no de una idea de qué es la religión y qué es la espiritualidad, sino de una vivencia. No, de tu vida. De una experiencia individual. O sea, no estamos hablando de que no, yo me alejo del dogma de fe, no, la gente se aleja de darte cuenta de que tú puedes experienciar muchas cosas que nadie te ha dicho que las puedes experienciar. Y que esas experiencias te van a nutrir y luego tú tienes tu parte genuina que aportar en esas experiencias, porque por eso tu estructura energética es única en el universo. Claro. Entonces, tu manera de despertar en conciencia y de aportar al colectivo tiene que ser en algún detalle genuina tuya. Exacto. Aunque compartas cosas con otros, compartas experiencias o compartas... cosas, ideas que tengas muy claras, porque la vida, por las experiencias que has tenido, por tu convencimiento, siempre habrá algo genuino en ti que puedes aportar.
Siempre habrá un detalle que muchas veces no lo podrás ni explicar, pero será tuyo. Exactamente. Y Bueno, ese para mí es el objetivo. Perdona, si te he cortado. Es que, claro, No, precisamente es lo que, claro, cuando antes estabas citando a Nawan, él ya decía que llega un momento en el que el conductor del coche va, si no le das lo que le corresponde, se va a pirar. Y ahí es donde va a pasar lo que va a pasar. Claro, esto que estabas comentando es potentísimo porque precisamente te está emparentando con ¿qué has venido a hacer? No eres fruto del azar. No eres fruto del azar, o sea, estás aquí por algo realmente, ¿no? Entonces te tienes que conocer a ti mismo para aportar precisamente para, mira, los cabalistas lo llaman el tikkun, que es para rectificar tu alma y que realmente venga, haga lo que tiene que hacer. Mira, me gustaría, en los últimos compases así del programa, tocar algo que de nuevo, citando, porque siempre estoy pues, nutriéndome un poco, ¿no? de recuerditos que me vienen intuitivamente mientras hablo contigo, de algo que me parece súper potente. Recientemente estaba viendo en el canal de Swami Satyananda, que ya sabes que le tengo muchísimo cariño, una conversación con Ángel Gracia, que es colaborador del canal, ¿no? Y estaban hablando del concepto hindú de ahimsa, que es no violencia. Que claro, ha sido, por supuesto, muy pervertido y nos han vendido la idea de Gandhi, que prácticamente era como poner la mejilla, la otra, y se hace falta el culo para que te peguen una patada, ¿no? Y claro, él decía, no, cuidado, no tiene nada que ver con eso. Una cosa es apelar a una paz coexistente entre todos los seres, tanto humanos como la naturaleza en sí, pero otra cosa es ser tonto del culo. Entonces, claro, me parece súper importante lo que todos han remarcado antes de la templanza. Entonces, quería acabar un poco con ello, ¿no? Porque hoy hemos estado hablando un poco de experiencia y de creencias y todo lo que se ha vertido. Pero claro, en unos compases tan acelerados como los que estamos viviendo, que vemos que hay unos arrebatos brutales a la ignominia, lo que ha pasado con las rayas, lo que está pasando en todas partes, cómo salta todo por los aires, los casos de Jeffrey, que ya sabemos que es la punta del iceberg de algo bestial que ni voy a nombrar porque me ponen los pelos de punta. Claro, a veces es complicado, ¿eh? No, ¿sabes? O sea, no entrar en una cierta cólera ante algo tan ignominioso. Entonces, claro, me gustaría que pudieras, además sabiendo que tú precisamente, fíjate, los dos compartimos esta pasión, ¿no? Dentro de lo que es el ámbito divulgativo y de la sanación y demás, pero fíjate, tenemos un calado muy diferente, porque, y perdona que haga el paréntesis, si tu colectivo está como está, que es capaz de hacer millones de diagnósticos, pero no darte ni una sola causa, es increíble, a mí eso me hace mucha gracia, el mío allanó el camino con algo que ya os puedo decir a los espectadores que en breves voy a empezar a tocar. Porque, Íñigo, si alguien o algo preparó el camino hacia este estado en el que estamos, fue el arte, amigo mío. O sea, porque vale comprobar cómo el arte en los últimos 150 años fue una degeneración bestial que nos ha conducido aquí. Pero eso lo dejamos para otro programa. ¿Por qué te digo esto? Porque, claro, insisto, dentro de mí hay algo que cuando se toca lo sagrado, desde la vida, desde el arte, desde todo, se enciende. Y claro, ¿cómo cultivar la templanza ante algo tan brutal? Pues eso de nuevo te lo tiene que dar la experiencia individual. Porque el grado de templanza y la manera en la cual tú vas a mantenerte firme y templado ante ciertas situaciones solamente lo vas a poder descubrir a medida que vivas esa experiencia. Claro. Es decir, a mí esto me motiva para hacer cosas o estas situaciones realmente tocan en mí algo que me hace que me sulfure o que realmente tocan en mí algo que dices, esto no se puede permitir. Pues precisamente, probablemente por eso muchos estamos aquí ahora mismo encarnados, porque eso no se puede permitir. Si eso es una motivación fuerte, está claro que nuestros dones y talentos tienen que ir por ahí. Es decir, si esto no lo soporto, si esto es una cosa que me enciende mucho, significa probablemente que yo he venido a aportar algo para cambiar eso. Bien visto. Entonces, ahí es donde hay que afinar en cuanto a dónde me encuentro yo cómodo haciendo qué cosas, y ahí es donde yo encuentro mi lugar, mi sitio. Desde ahí estoy cómodo y estoy trabajando precisamente para cambiar eso. Vale. Y aunque me siga encendiendo, yo soy consciente de que hay un bagaje. ¿Y cómo trabajar la firmeza y la templanza en esas situaciones? Bueno, yo voy a contar una experiencia personal, bueno, porque es las que puedo hablar, las mías, no las de otros, sino las mías en este caso. Yo cuando empezó el 2020-21 y en un momento determinado que yo tecnológicamente pues estaba con un teléfono de teclas,
En el 2019, 20 de momento todavía teclas, o sea, no tenía ni un teléfono. Qué bueno. Me dije, me tengo que poner a mínimo porque algo en mí me impulsaba. Yo al principio decía, bueno, habrá gente que va a brillar. Aquí va a haber gente que tiene que brillar porque esto es insostenible, ¿no? Entonces, a mí que en esos momentos, cómo mantienes tú la firmeza y la templanza? Pues a mí me sirvió decir, bueno, dentro de unos años, cuando mire hacia atrás, ¿qué voy a ver? Cuando mire hacia atrás, me sentiré orgulloso de lo que hice, suficiente orgullo. Es decir, siempre puedes hacer más, de acuerdo, pero hice lo que debía hacer. Sí. Es decir, me planté de donde me pude plantar, es decir, me arriesgué. Eso me encuentro, si miro hacia atrás y veo el bagaje de los últimos años, me encuentro en paz conmigo mismo, me encontraré en paz. Eso es lo que me ha guiado siempre. Porque creo que de las cosas más jodidas que pueden pasarte es cuando atravieses una época de tu vida en la que has tenido la oportunidad de poder hacer cosas, no las hayas hecho por el motivo que sea, o hayas hecho unas pocas y podrías haber hecho mucho más, y te des cuenta toro pasado. A mí eso sí que me daba miedo, más miedo que afrontar en aquel momento cosas que podían decir, Íñigo, te vas a arriesgar a que te den de hostias o a que yo que sé, a que te sancionen, no sé qué. Bueno, como mi divulgación ya en aquella época ya empezaba yo más en lo metafísico, nosotros tenemos un menos riesgo físico de que acaben con nosotros porque el sistema normalmente lo que hace con nosotros es nos tilda de pirados. Cierto. Entonces es su maniobra. Digo, bueno, pues vamos a aprovecharla. Pues vale, soy un pirado, soy un magufo, soy un tío que se le ha ido de su profesión, que es un médico que dice cosas raras, que es un médico raro, ¿no? Hasta que otro amigo nuestro, otro amigo mío también, que me dijo en un momento determinado, no, tú no eres un médico raro, es un médico genuino. Exacto. Porque tu carta astral viene digo, pero tienes razón, no soy raro, soy genuino, claro que sí. Es ahí donde te das cuenta. Entonces, si haces caso a tu genuinidad, algo harás, algo dirás que tiene que ver con esos dones y talentos y con esa misión de vida. Eso es. Y a veces va a ocurrir que, bueno, estás haciendo cosas en tu vida, guiándote, bueno, y a veces hasta que no llega una situación no te das cuenta de por qué habías llegado allí durante todos estos años. Ahí está. A mí siempre hay una frase que me gusta mucho, no sé si has visto la película El último samurái, que a mí es una película que me gusta. No, la veré. Bueno, a mí Tom Cruise no es que me gusta, pero sí es verdad que en aquella película el papel lo borda. Entonces hay un samurái que le dice a un capitán norteamericano que es una historia de transmutación interior del norteamericano, una cultura del Japón que está dando el salto hacia la época industrial, hacia el imperio japonés, desde todavía los samuráis, los últimos samuráis, ¿no? Entonces, hay un momento en que van a enfrentar una batalla final y el Matsumoto, el samurái, le dice al capitán, dice, ¿tú crees que un hombre está predestinado? Y entonces la respuesta del guionista es brillante. Le dice, yo creo que un hombre hace lo que puede hasta que su destino le es revelado. Qué bueno. Buah. Entonces, de punta. Para mí, eso marca muchas veces el momento en una vida. Cuando tú estás encarnado haciendo cosas, a veces no ves realmente lo que estás haciendo hasta que ves cómo he llegado hasta aquí, porque hice cosas que podía no haberlas hecho. Dije cosas que podía no haber dicho. Me desligué de un camino marcado para la mayoría cuando podía haberme quedado en ese camino. Y a pesar de los miedos y las reticencias y todo lo que la vida te puede llevar, te has mantenido fiel a algo que no sabías de dónde te venía, pero te decía, tú tira por ahí. Y llega un momento en el que eso se desvela. Cierto. Ahora entiendo por qué estoy aquí. Y yo eso lo vi claramente en 2021 y por eso empecé a divulgar. Porque el no divulgar, el no dar ese paso, hubiera sido, pues después de haber llegado hasta ahí, como una traición interior. Gordo. Entonces, lo que toca es claro. Ahora todavía hay que ser más genuino, ahora todavía hay que mantenerse más firme, habrá que decir ciertas cosas porque nadie las está o muy poca gente las está diciendo en mi gremio. Y además,
yo estoy viendo ciertas cosas de decir, no es que hay que recuperar la medicina de hace 30 años, es que tenemos que ir más allá, recuperando la de hace 200 o 2000 años para actualizarla a día de hoy. Entonces, ahí es donde tenemos ejemplos de cómo la vida te va a poner una situación en la que si eres firme, te mantienes y tienes templanza y no te arrastran, que si te pinchas, que si no te pinchas, que os den por el culo. Yo me mantengo. Entonces, ahí tienes experiencias a las que agarrarte. Ahí tienes la firmeza y la templanza. Es decir, ¿vas a mantenerte en lo que tú sientes y crees o vas a ceder? Para quedar bien, para no perder privilegios, para que mi carrera profesional no peligre, para no sé qué, para no sé cuándo, bla, 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 bla. Cuando hagas el tránsito y mires para atrás, ¿cómo lo verás? Claro. La caída de velos es para todo. Es para todo. También hay otra película, Braveheart, habrás visto la de Mel Gibson. Oh. Sí, ya ves que tengo ya el pelo largo otra vez. Cuando van a entrar en combate en una de las batallas, que les dice a los que se están escapando que aquí vienen los ingleses y nos van a dar por saco, ¿no? Entonces el tío le dice, bueno, marcharos, viviréis un tiempo al menos. Eso es. Pero cuando estéis en vuestro lecho de muerte, probablemente, a lo mejor, en aquel momento, hubierais cambiado todos los días que vais a vivir de hoy hasta entonces por haber cambiado la actitud en el día de hoy y haber defendido vuestra libertad o lo que sea, ¿no? Buah, es que es muy potente. Más allá de lo que es batalla, más allá de eso, ¿no? Es decir, el trasfondo de cedo y no me afronto esto en lo que estoy, si creo realmente que esto es lo que tengo que hacer, el huir de lo que estás sintiendo, te da una comodidad, una primera comodidad, pero luego vas a tener que pagarlo más adelante. Vas a tener que verlo. Entonces, bueno, ese es el juego, esas son las pruebas, esas son las situaciones en las cuales tú creces, tu nivel de conciencia avanza, crece. Evidentemente no todos tenemos las mismas pruebas, porque no todos tenemos el mismo nivel de conciencia. Claro. Pero ahí tenemos lo que me preguntabas antes para mí, la firmeza, la templanza, claro que hay que sacarla. Y no significa en un momento determinado darte de hostias con alguien, significa mantenerte firme en tus convicciones, porque te las están intentando quitar, te las están intentando arrancar. Te venden una falsa seguridad para quitarte tu libertad. Pues no cedas. Cómo me alegra, esto que dices, Íñigo. Porque otro día lo vamos a tocar. Me interesa muchísimo. Que es la energía desde el punto de vista del rigor y de la severidad. Porque en yo creo que ya ni siquiera es jocoso, en este apocalipsis, que significa caída de velos, se nos olvida que los velos sobre todo se nos caen dentro. Porque no se trata de saber lo que hacía Jeffrey o de todos los planes de construir una distopía. Se trata de, siempre lo digo, lo comenté el otro día, ¿qué nos aporta un conocimiento enciclopédico, ¿no? En el que podamos poner detrás nuestro un montón de libros y que me he leído todo lo que pasa por alternativo? De nada. Mientras no hable de mí y mientras no me haga precisamente experienciar lo que supone ser humano, y para eso hay que ser impecable. Entonces, otro día, si quieres la dejamos aquí porque es un programa maravilloso. Yo creo que tenemos que coger y trabajar esto. Un amigo nuestro, para rematar eso, ¿no? Como dice un amigo nuestro, como dice Artur Sala, que lo dijo de una manera muy clara. Ahora, con esta información que ya tienes, yo añado, y que ya no puedes decir a la vida, yo no lo sabía. Eso es. ¿Qué vas a hacer? Claro. Hace poco, con Jorge Guerra, lo voy a complementar. Con Jorge Guerra y con Pete, de Saliendo de la Caverna, Pete, Pedro, dijo una frase que me encantó, que va a complementar la de nuestro amigo Artur Sala. Lo que se tenía que decir, ya se ha dicho. Ahora es momento de firmeza, templanza, y en ya no es ni siquiera surfear. A mí me parece que estamos, viviendo una zozobra, como tú decías, ¿no? Aquí estamos. Pero bueno, la sincronicidad está a nuestra ayuda si nos abrimos a ello. La verdad es que ha sido un programa, sobre todo, energizante, tengo que confesarte, o sea, vamos. Sí, está bien. Ha estado genial.
Pues nada, darte, vamos, mi más sincero agradecimiento porque también otro valor impresionante para mí a cultivar a día de hoy, que es la gratitud, y el agradecimiento. Por cuanto implica por estas amistades, por estos programas, por estar aquí, por estar viviendo estos momentos que son increíbles. Y bueno, yo en mi caso personal, pues por tener esta pequeña comunidad que la verdad es que me hace muy feliz. Ya son en breves, en 2 mesecitos va a hacer ya tres añitos que abrí el canal. Y bueno, estoy muy contento porque, bueno, pues tener esta oportunidad de compartir estas charlas y tener esta altavoz es algo maravilloso, ¿no? Es como mi pequeña tabla de surf, precisamente. Así que nada, ya sabes que se te quiere un montón. Cuando quieras, para dentro de un mes hablamos de nuevo para una nueva entrega. Y ya te cedo el micro para despedida y cierre. Pues nada, muy agradecido por la invitación y por todas las que quieras, que siempre que quieras, pues vendremos por aquí. Y nada, pues como resumen, pues bueno, pues hoy hemos hablado de muchas cosas, pero creo que lo más importante es la parte final, ¿no? Es decir, al final lo más importante es, vale, está saliendo la mierda afuera, está saliendo, vale, pero lo más importante es qué voy a hacer yo. Exacto. ¿Qué voy a hacer yo? Con todo esto que me va viniendo, con todo este constructo personal que voy haciendo, con esta información que tengo, con estos sentimientos que tengo, ¿qué sale de mí? Es decir, ¿cuál es mi mejor versión ahora mismo? ¿Cuál sería mi mejor versión? ¿Qué voy a hacer con todo esto? Y ahí es donde impactamos mucho más de lo que creemos. Porque como uno sea genuino y alinee sus dones y talentos, alinee su voluntad con lo que siente claramente que tiene que hacer en un momento determinado, que le sale de dentro, no solamente el crecimiento es personal, sino la ayuda al colectivo es tremenda. Sin duda, sin duda. Emana algo. Por eso. Pues ahí estamos. Continuamos y vamos, yo creo que son unas palabras que resuenan en mí, que son un gran regalo. Así que a los espectadores espero que os haya gustado el programa. Para mí ha sido súper reconfortante tener esta charla con Íñigo. Os lo digo además a nivel personal porque, bueno, me ha ayudado mucho en un tránsito personal que yo estaba pasando ahora mismo. Así que, pues eso, la seguimos. Nos vemos en el próximo programa. Un abrazo. Un abrazo.